Muy buenos días para todos y todas. Gracias por conectarse a este webinar de Macaya sobre modelos de financiación de pago por resultados. Para quienes nos acompañan por primera vez, Macaya es una organización que trabaja en el fortalecimiento de capacidades, de movilización de recursos, de tecnología, de conectar con actores para impulsar iniciativas de impacto social. El propósito hoy de este espacio es conversar sobre los modelos de pago por resultados como una alternativa de financiación que vincula recursos al cumplimiento eh, de resultados concretos, medibles, verificables. Y hoy nos acompaña María Fernanda Gómez. Ella es especialista en financiamiento basado en resultados, con más de 8 años de experiencia en el diseño y evaluación de políticas públicas y mecanismos innovadores de financiación para el desarrollo. Actualmente es gerente de proyectos en Social Finance y ha participado en iniciativas de financiación basadas en resultados en Colombia, África y El Salvador. María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para Macaya es un gusto contar contigo en este espacio. Te damos la bienvenida y te cedemos la palabra. Súper, Laura, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Macaya por la invitación. Como les mencionaba Laura, mi nombre es María Fernanda Gómez, yo soy gerente de proyectos de Social Finance, que es una organización especializada en el diseño y en la implementación de soluciones de financiamiento innovadoras y de enfoques basados en resultados, que busca generar alianzas multisectoriales para abordar diferentes desafíos de desarrollo. Entonces, nosotros en colaboración con gobiernos, con financiadores, y con otras organizaciones implementadoras, lo que hacemos es desarrollar nuevas estrategias que buscan generar impacto sostenible y en general fortalecer el ecosistema global de financiamiento orientado a resultados. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para dar inicio a la presentación. Creo que, creo que ya la están viendo. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Listo, súper. Entonces, la idea es que en esta sesión, esta es la agenda que queremos manejar. Entonces, voy a empezar describiendo un poco qué es un mecanismo de pago por resultados y revisando algunos fundamentos básicos de este tipo de financiamiento. Luego vamos a hablar acerca de los aspectos clave que tienen este tipo de mecanismo de financiación, incluyendo algunos beneficios, limitaciones y algunas consideraciones que se tienen que tener en consideración, digamos, para lanzar y diseñar este tipo de mecanismos. Luego, quisiera contarles un poco acerca de cuál es la evolución que ha tenido los mecanismos de pago por resultados a nivel global, pero también, digamos, haciendo un enfoque muy específico en América Latina y en el sector de la educación. Y para cerrar esta sesión, les quiero hablar acerca de unos casos prácticos. Esta es como la forma en la que vamos a pasar de la teoría a la práctica. Y la idea es que les voy a presentar unos estudios de caso emblemáticos de mecanismos de pago por resultados en el sector de educación y de empleo. Entonces, si les parece, podemos iniciar con algunos fundamentos básicos de los mecanismos de pago por resultados. Entonces, ¿qué es un mecanismo de pago por resultados? Este es un esquema de contratación y financiación de proyectos en donde al menos una parte del pago está atada al cumplimiento de resultados que son previamente acordados. Entonces, estos resultados deben ser medibles y deben ser verificables de manera independiente, y de esta manera este tipo de mecanismos lo que hace es que prioriza, digamos, el logro de resultados por encima de la ejecución de unas actividades o unos insumos en particular, y de esta manera se generan y se alinean, digamos, unos incentivos hacia el cumplimiento de resultados. Entonces, esos resultados en general lo que buscan es promover unas mejoras significativas en la vida de los y las participantes. Entonces, para entender mejor qué son los mecanismos de pago por resultados, recordemos primero cómo funcionan los mecanismos de financiación tradicional de los proyectos sociales.
Entonces, podríamos decir que este tipo de proyectos y este tipo de financiación generalmente adoptan un enfoque lineal, en donde, en primer lugar, hay una fase de planeación, donde se definen unos objetivos generales, donde se definen unas actividades y unos recursos específicos que se deben utilizar para la implementación. Luego sucede la financiación. Entonces, los proveedores de servicios reciben unos fondos que les permiten financiar esas actividades acordadas y posteriormente inicia la implementación. Entonces, allí ya se desarrollan todas esas actividades que estaban previstas y los usuarios finales reciben la intervención. Luego, no sucede en todos los proyectos sociales que funcionan bajo financiación por actividades, pero en algunos casos se hace un reporte, digamos, de los resultados, se documentan los avances sobre la ejecución del proyecto y finalmente, en algunos casos se realiza la evaluación de esa intervención, es decir, se mide los resultados que se alcanzaron al finalizar la intervención. Generalmente esto ocurre, digamos, una vez ya se ha surtido toda la intervención. Por el contrario, los mecanismos de pago por resultados adoptan un enfoque iterativo que lo que busca es alcanzar y lograr más y mejores resultados. Entonces, este tipo de mecanismos se organiza en dos etapas diferentes. Entonces, una primera etapa es la etapa de diseño, en donde los actores involucrados se reúnen y acuerdan elementos tales como el valor del contrato, cuáles son esas métricas de resultados que se busca alcanzar, cuál es el porcentaje de pagos de ese contrato que va a estar atado a esos resultados y cuáles son las metas que se busca alcanzar por medio de esas métricas de resultados. Luego viene una etapa de implementación y es allí donde ocurre o se incorpora, digamos, ese enfoque iterativo. Entonces se tiene que iniciar la implementación y se empieza a hacer un seguimiento y un monitoreo de esa intervención. Con esa información se empiezan a hacer adaptaciones e iteraciones a las actividades y a los insumos, todo, digamos, en miras de lograr unos resultados. Posteriormente se logran unos resultados, esos resultados son verificados de manera independiente y una vez se verifican, el financiamiento es activado, es decir, se pasa, digamos, los recursos a los implementadores. Entonces, este es un proceso, digamos, que ocurre como de manera cíclica, perdón, en donde el seguimiento y el monitoreo se realizan, digamos, de manera constante y constantemente se va adaptando e iterando las actividades y los insumos de la intervención. Entonces, ¿esto qué significa en términos de las relaciones que hay entre los actores? Entonces, en el panel A, ustedes pueden observar cómo se estructura un mecanismo de financiación tradicional que es basado en servicios y en actividades. Entonces, en este tipo de mecanismos hay un financiador que desembolsa unos recursos por adelantado a un proveedor de servicios. Este proveedor de servicios ofrece, digamos, unas actividades y unos insumos específicos a la población objetivo y posteriormente, digamos, esos usuarios finales reciben esa intervención. Entonces, en este caso, el financiador paga por actividades antes de conocer los resultados. Luego, en el panel B y en el panel C, que se encuentra en un azul más oscurito, lo que pueden encontrar es la estructura de dos de los instrumentos más utilizados de mecanismos de pago por resultados. En el panel B encuentran el mecanismo de pago por resultados sin inversionistas, el cual también se le conoce como un contrato basado en desempeño. Entonces, en este tipo de mecanismos hay un proveedor de servicios que financia y entrega unos servicios específicos a unos usuarios finales que reciben el servicio. Luego hay un agente externo que se encarga de hacer la verificación de los resultados alcanzados y una vez esos resultados son verificados, se realiza el desembolso de recursos solamente si se cumplen los resultados al proveedor de servicios. Entonces, en este caso, es el proveedor de servicios quien asume el riesgo financiero de no lograr los resultados y pues quien va a recibir los recursos si y solo si se logran esos resultados acordados. Luego, en el panel C, tenemos un mecanismo de pago por resultados con inversionistas o lo que también se conoce como un bono de impacto social. Entonces, en este mecanismo hay un inversionista
que aporta capital de trabajo para poder iniciar la implementación. El proveedor de servicios entrega los servicios acordados a los usuarios finales que reciben la intervención. Luego, un agente externo se encarga de hacer la verificación de los resultados alcanzados y una vez esos resultados se verifican, el financiador desembolsa los recursos al inversionista o al proveedor de servicios, dependiendo cómo esté estructurado el mecanismo. Entonces, en este caso, el inversionista es quien asume ese riesgo financiero de no lograr los resultados y quien podría llegar a recibir un retorno financiero en caso de alcanzar los resultados. En muchas ocasiones lo que sucede es que existe la posibilidad de crear lo que se conoce como fondos de resultados o fondos de pago por resultados, desde los cuales se pueden contratar varios proyectos en paralelo. Entonces, en la práctica, ¿esto cómo se ve? Hay diferentes pagadores de resultados que aportan recursos a un fondo de resultados y desde ese fondo de resultados se diseña y se contrata diferentes proyectos de pago por resultados que van a estar operando de manera paralela. Entonces, ¿por qué utilizar estos fondos de resultados? ¿Cuáles son las ventajas que trae este tipo de instrumentos? En primer lugar, los fondos de pago por resultados permiten atraer a diferentes pagadores de resultados que están interesados en alguna temática en específica y eso lo que hace es que aumenta, digamos, la financiación disponible para pagar por el logro de resultados en esa temática o en ese sector en particular. En segundo lugar, los fondos de pago por resultados financian varios proyectos en paralelo, como les estaba mencionando, y esos proyectos pueden operar bajo diferentes tipos de mecanismos. Entonces, unos pueden operar bajo bonos de impacto social, otros como contratos basados en desempeño. Y esto lo que hace tener, digamos, esa diversidad de instrumentos en una misma temática, lo que genera es que se pueda acelerar el aprendizaje que se tiene sobre esos mecanismos de pago por resultados y también sobre lo que funciona y lo que no funciona en las intervenciones. Entonces, digamos que uno puede tener como aprendizajes en esas dos líneas, todo pensando en qué es lo que promueve o limita, digamos, el logro de resultados. En tercer lugar, los fondos de resultados permiten ampliar la escalabilidad de los mecanismos de pago por resultados y llegar, digamos, a una mayor población, teniendo unos contratos más grandes o diferentes contratos operando en diferentes territorios. Entonces, esto lo que hace es que puede generar unas eficiencias muy importantes, tanto en el proceso de diseño como el de contratación, como el de implementación, que en muchos casos pueden ser costosos, pueden implicar, digamos, mucho tiempo y pueden ser complejos si se realizan, digamos, de manera individual. Entonces, esto lo que hace, digamos, los fondos de resultados en últimas es que permite, digamos, que esos procesos se den de manera mucho más fácil y menos costosa. Y por último, los fondos de resultados contribuyen también de manera muy importante a consolidar y desarrollar el ecosistema de pago por resultados en ciertos contextos, en ciertas geografías y ciertos sectores en particular, debido precisamente a esa generación de evidencia y generación de aprendizajes que se está digamos, generando en el territorio y lo que hace, digamos, es que puedan empezar a utilizarse cada vez más este tipo de resultados en algún sector específico o incluso en otros sectores sociales. Entonces, una vez, digamos, revisados estos fundamentos básicos, voy a pasar a contarles un poco acerca de esos aspectos clave para diseñar y lanzar exitosamente mecanismos de pago por resultados. Entonces, utilizar mecanismos de pago por resultados en lugar de financiación tradicional para abordar problemáticas sociales puede conllevar diferentes tipos de beneficios. Entonces, en primer lugar, este tipo de mecanismos ayuda a que las organizaciones implementadoras cambien el enfoque hacia resultados. Es decir, este tipo de contratos alinea los incentivos para reorientar la atención de actividades o insumos específicos que se van a entregar hacia lo que en realidad nos importa, que son resultados, que son medibles, que son verificables y que son, digamos, los resultados que están teniendo efectivamente un impacto sobre los usuarios. En segundo lugar, los mecanismos de pago por resultados también promueven una mayor transparencia en la política pública
dado que impulsan una rendición de cuentas. Entonces, estos mecanismos promueven unas dinámicas en donde se está fortaleciendo el compromiso que tienen los diferentes actores por recolectar y reportar información, datos clave y servicios, digamos que están asociados al logro de resultados. En tercer lugar, los mecanismos de pago por resultados también pueden habilitar la flexibilidad operativa. Entonces, dado que estos contratos no están enfocados en actividades o insumos en particular, sino que su objetivo final son los resultados, esto crea un espacio para adaptar o iterar las intervenciones a partir de las necesidades que tengan los participantes o del contexto específico o los requerimientos, digamos, particulares del programa que se está desarrollando. Entonces, todo esto, digamos, toda esa iteración y toda esa adaptación de la intervención, teniendo, digamos, como foco ese logro de resultados. En cuarto lugar, los mecanismos de pago por resultados también fomentan la colaboración entre diferentes actores. Entonces, por ejemplo, en un bono de impacto social en el cual se tienen unos inversionistas y se tienen unos proveedores de servicios, lo que hace este instrumento es que genera unos incentivos para que haya mayor coordinación, mayor articulación entre los diferentes actores, para que haya, digamos, un intercambio de información mucho más eficiente, para que estos actores se sienten, digamos, conjuntamente a pensar en soluciones a problemas que se están presentando durante la ejecución o en estrategias que puedan utilizar para lograr más y mejores resultados. En quinto lugar, los mecanismos de pago por resultados también promueven una mejora en la gestión del desempeño y en la gestión adaptativa de los implementadores. Entonces, este tipo de instrumentos lo que hace es que no solo promueve que se esté recolectando más información, sino también que esa información se utilice de manera eficiente para generar unos aprendizajes que permitan, digamos, de alguna manera tomar decisiones informadas durante la implementación, hacer ajustes de acuerdo con el desempeño que se va observando. Y el sexto y séptimo beneficio tiene que ver con esos beneficios que logra generar el pago por resultados, más allá, digamos, de los beneficios que genera en un programa o en unos actores particulares que están trabajando en el instrumento. Entonces, estos son beneficios que se generan a nivel del ecosistema, más allá, digamos, del programa que se está implementando. Entonces, en sexto lugar, este tipo de mecanismos impulsan cambios en la política nacional del sector particular en el cual se está desarrollando el instrumento. Entonces, dado que se está generando evidencia, generando aprendizajes, lo que hacen estos es que de alguna manera están informando cambios o mejoras en los marcos de política, en los estándares, en los lineamientos de política y en las prioridades que puede tener determinado sector. Y por último, el pago por resultados también puede impulsar cambios y mejoras en el diseño de servicios. Entonces, acá estamos hablando no solamente de cómo los implementadores o los proveedores de servicios del mecanismo de pago por resultados van ajustando su intervención, sino también cómo toda esa información y esos aprendizajes que se generan en el marco de los programas, de alguna manera generan evidencia para el ecosistema, que lo que hace es que va a fomentar que se realicen ajustes y mejoras en los modelos de delivery, en las herramientas de medición, por ejemplo, en las herramientas de focalización de población objetivo, en la manera como se prestan los servicios, digamos, el tipo de servicios o la intensidad de los servicios, y todo esto pensando en que se mejoren los resultados. Entonces, de esa manera, los mecanismos de pago por resultados tienen, digamos, bastantes beneficios, tanto para las organizaciones que las implementan como para el ecosistema en general. Si bien estos mecanismos de pago por resultados pueden generar un valor agregado importante y todos estos beneficios que les acabo de mencionar, es importante decir que estos no necesariamente son una solución universal. Entonces, puede suceder que haya una problemática social o haya un proyecto específico o un sector específico en donde probablemente este tipo de mecanismos no sea necesariamente la herramienta más adecuada para abordar esa problemática. También puede suceder que el diseño, digamos, de este tipo de mecanismos
pues es costoso, es complejo y puede que la política pública, digamos, en ese momento no esté preparada para ese tipo de instrumentos. El proceso de verificación también es costoso, también es complejo y en muchos casos, pues la medición y la evaluación continua que tienen que hacer los actores participantes también puede, digamos, resultar costosa y puede que no necesariamente el sector o el contexto, digamos, que esté preparado para eso. Adicionalmente, hay situaciones en las cuales puede ser bastante difícil definir cuáles son esos resultados deseados o esperados, o también puede ser complejo, digamos, definir la manera en que una intervención en particular se le puede atribuir un resultado en específico o definir unos precios particulares para unos resultados. Y esto sucede muchísimo, por ejemplo, en contextos en los cuales no hay mucha información, hay una ausencia de datos y este, digamos, generalmente resulta siendo una de las principales limitantes que puede existir para hacer viable la implementación de un mecanismo de pago por resultados. Por último, dado que estos son considerados unos mecanismos de financiación innovadora, lo que se busca es que se puedan desarrollar en espacios y en contextos que están muy abiertos a innovar, muy abiertos a que haya gestión adaptativa, que se pueda iterar, que se pueda adaptar, digamos, la intervención para lograr esos resultados. Eso no siempre ocurre. Hay espacios donde la innovación puede ser limitada, ya sea por el contexto, ya sea por el sector, ya sea porque en ese tipo de sector, digamos que se trabaja en unos lineamientos o una regulación muy particular que no permite, digamos, que haya esa innovación. Entonces, en esos casos también puede ser que los mecanismos de pago por resultados no sean la opción más idónea para resolver esa problemática social. Sin embargo, sí hay algunas condiciones mínimas que se pueden analizar y que se pueden establecer para que sea posible diseñar y lanzar de manera exitosa un mecanismo de pago por resultados. Entonces, la primera condición tiene que ver con la alineación estratégica de los diferentes actores. Entonces, allí debe existir una visión compartida que tengan todos los actores alrededor de cuáles son esos objetivos grandes del proyecto, cuáles son los resultados deseados con la intervención y, por supuesto, cuáles son esos roles y responsabilidades que tiene que tener cada uno de los actores involucrados. La segunda condición mínima tiene que ver con la medición de resultados y la manera como se diseña el mecanismo de pago por resultados. Entonces, esta medición de resultados debe darse de una forma que sea completamente transparente. Esos resultados que se busca lograr tienen que ser medibles, tienen que ser verificables y esa manera, digamos, de medirse debe ser completamente rigurosa, debe ser creíble y confiable para todos los actores que están involucrados. Y además, el diseño del mecanismo de pagos del instrumento, es decir, los montos del contrato, el momento en el que se hace, digamos, el desembolso del pago, la proporción de los pagos que está condicionada a resultados, de alguna manera debe estructurarse de tal forma que sea completamente transparente, completamente clara y confiable para los diferentes actores. La cuarta condición mínima tiene que ver con las capacidades técnicas que tengan las organizaciones. Entonces, en el caso de las organizaciones implementadoras, es muy importante que como mínimo tengan o cuenten con cierta autonomía que les permite tomar decisiones informadas y que puedan, digamos, hacer ciertas adaptaciones en términos técnicos o en términos financieros o en términos operativos de la implementación e idealmente uno quisiera que esas organizaciones implementadoras tuvieran, digamos, un liderazgo o una visión, digamos, orientadas a la importancia de la evaluación, a la importancia de generar evidencia y generar aprendizajes para el ecosistema. Luego, otra condición mínima muy importante tiene que ver con la disponibilidad y los sistemas de información. Entonces, para poder diseñar efectivamente un mecanismo de pago por resultados, es importante que existan suficientes datos en torno a los costos de los servicios, el tipo de servicios, el desempeño de los proveedores de servicios que operan en ese mercado, porque eso es lo que va a apoyar, digamos, todo el diseño de los elementos técnicos del mecanismo.
En caso de que esos datos no existan, debe por lo menos existir algunas alternativas que permitan de alguna manera mitigar esa ausencia de datos. Adicionalmente, debe haber algunas condiciones habilitantes del ecosistema. Entonces, en primer lugar, muy importante, debe haber una regulación que permita que se utilicen este tipo de mecanismos. En general, en los países no existe una regulación particular para operar mecanismos de pago por resultados, pero sí se debe tener una regulación, digamos, que no prohíba el uso de este tipo de instrumentos y en muchos países, en muchos casos, sí se ha recurrido, digamos, a crear o generar determinada regulación que, digamos, de alguna manera habilite o facilite, digamos, como la confianza en que estos mecanismos se pueden desarrollar de una buena forma. Además, es importante que también el contexto económico y el contexto político bajo el cual va a operar el mecanismo de pago por resultados le dé confianza a los actores privados que van a entrar, digamos, a contribuir a la financiación de los mecanismos para que pues estos efectivamente se sientan cómodos y tranquilos de participar en este tipo de esquemas. Y por último, y muy importante, debe haber un interés en el mercado por los mecanismos de pago por resultados. Entonces, pues en primer lugar, debe haber unos pagadores de resultados que estén interesados en pilotear este tipo de mecanismos o en implementar este tipo de mecanismos y por supuesto que estén interesados en pagar por resultados en ese sector específico, en esa problemática en particular que se busca abordar. Además, deben existir proveedores de servicios o inversionistas en el caso que se requieran, no siempre son necesarios, que efectivamente quieran participar en un mecanismo de pago por resultados. Es decir, no solamente deben tener las capacidades organizacionales para participar, sino también, por supuesto, el interés y digamos como ese apetito de innovación. Entonces, ahora quisiera pasar a contarles un poco acerca de cuál es la evolución que ha tenido los mecanismos de pago por resultados. Entonces, en esta gráfica pueden observar cómo ha sido la expansión global de bonos de impacto según el GoLab. Lo que ustedes observan aquí es que el primer mecanismo de pago por resultados fue un bono de impacto social que se creó en 2010 en el Reino Unido, el Peterborough, este era un instrumento que lo que buscaba era reducir la reincidencia de las personas privadas de la libertad. Luego, en 2012, se creó el primer fondo de resultados en Reino Unido, que se denominó el Innovation Fund. Este fondo buscaba reducir el desempleo juvenil. Luego, ya en 2013, se empiezan a utilizar mucho más este tipo de mecanismos y se generan, digamos, los primeros bonos de impacto en países de ingresos altos como Estados Unidos, Alemania, Holanda. Luego, en 2015 se empiezan a implementar este tipo de instrumentos en países de ingresos bajos y medios. Y este año ocurre un hito muy importante para el sector de educación y es que se lanza el primer bono de impacto en educación en India. Luego, en 2017, surgió un hito muy importante para América Latina y en particular para Colombia, y es que se lanza el primer bono de impacto social en la región, en el sector de empleo. Luego, en el 2020, se lanza también en Colombia el primer fondo de resultados en empleo. Y todos estos años, digamos, como ustedes pueden ver en esos números, vienen creciendo y creciendo, creciendo esos instrumentos que son los bonos de impacto hasta el 2025, donde se tenía que se habían lanzado un total de 306 bonos de impacto a nivel global. Entonces, estos instrumentos han logrado recaudar más de 874 millones de dólares y además han logrado beneficiar a más de 3 millones de usuarios. Estos bonos de impacto que les estoy presentando aquí se han lanzado en diferentes temáticas, en diferentes áreas y buscan, digamos, resolver diferentes problemáticas. Principalmente han sido utilizados en el sector de empleo. El 30% de esos instrumentos específicamente han sido lanzados en empleo y esto se debe a que este es un sector que tiene, digamos, una teoría de cambio muy clara. Uno sabe, digamos, que los programas de formación para el trabajo y los programas, digamos, asociados a la empleabilidad tienen un fin último que permite generar
unos resultados, digamos, muy estandarizados que están, digamos, comúnmente acordados. Adicionalmente, educación también ha sido un sector en donde cada vez más se han venido creando bonos de impacto. El 16% de estos han sido lanzados en educación y pues también se han lanzado en otras áreas importantes como salud, como primera infancia, como vivienda. Por ejemplo, en el sector de agricultura y medio ambiente, de esos 306 hay 3% que han sido lanzados en este sector, pero este es un sector muy importante que en los últimos años ha venido cobrando mayor relevancia y digamos que ha venido creciendo de una manera importante. Ahora bien, si hacemos un zoom en nuestra región, nos damos cuenta que definitivamente América Latina ha sido una región pionera en la realización de pilotos de mecanismos de pago por resultados. Entonces acá no estoy hablando únicamente de bonos de impacto, sino en general de mecanismos de pago por resultados, que también incluye contratos basados en desempeño. En este mapa que ven allí, encuentran en azul los países que han lanzado algún tipo de mecanismo de pago por resultados. Entonces vemos países como México, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina. Entonces, algo que es muy interesante que ha sucedido en la región es que se ha contado con la participación de una variedad muy grande de organizaciones que han sido fundamentales para poder lanzar este tipo de mecanismos. El primer actor que ha sido muy importante son los gobiernos nacionales y los gobiernos locales. Entonces, estos han sido, digamos, unos de los pioneros de los pagadores de resultados que han habilitado que se utilicen este tipo de instrumentos. En segundo lugar, están organizaciones internacionales que han tenido un rol sumamente importante y catalizador en el ecosistema de pago por resultados. Por ejemplo, el BitLab ha sido un actor muy, muy importante en nuestra región para promover el uso de mecanismos de pago por resultados, pero también se ha contado con la participación, por ejemplo, de la cooperación suiza, de organizaciones como UNICEF, como ONU Mujeres. Y por último, también se ha contado con la participación de muchas fundaciones de carácter privado que han sido también actores muy, muy importantes que han operado, digamos, como inversionistas en los modelos de pago por resultados y que han sido fundamentales para que este tipo de instrumentos sean viables en nuestra región. Entonces, algunos de los factores que han facilitado la implementación de estos mecanismos en América Latina son, por ejemplo, en primer lugar, que se ha encontrado un grupo de pagadores de resultados muy importantes que tiene un compromiso y una motivación muy fuerte hacia el uso de este tipo de mecanismos como estrategia para atender problemáticas sociales. En segundo lugar, también la región ha contado con unas organizaciones coordinadoras que han tenido una capacidad muy importante para articular a los diferentes actores durante la etapa de diseño y la etapa de contratación. Entonces, esto es como el punto inicial para poder lanzar este tipo de mecanismos. Y luego también nuestra región ha contado con la participación de un rol que ha sido muy importante, que son los intermediarios, que estos se encargan de coordinar a los diferentes actores durante la implementación de los mecanismos. Y en este caso, digamos que se ha contado con estos actores que han tenido un conocimiento técnico muy importante que han hecho, digamos, que el lanzamiento de este tipo de mecanismos sea exitoso. Y por último, también hemos contado en la región con unos contextos políticos y económicos que han brindado, digamos, la oportunidad de lanzar este tipo de instrumentos. Acá pueden observar un mapa de calor que muestra, digamos, devolviéndome nuevamente a los bonos de impacto, la cantidad de bonos de impacto que se han lanzado en diferentes países. El azul más oscuro muestra, digamos, los países que han lanzado más bonos de impacto. Entonces, esto es particularmente para el sector educativo. Hasta la fecha se han lanzado más de 50 bonos de impacto que buscan mejorar estos resultados educativos. Esto ha sucedido en 19 países. Se han beneficiado más de 2.3 millones de usuarios y se ha logrado recolectar más de 67 millones de dólares como capital de trabajo. De esos 50 bonos, 26, es decir, un poquito más del 50%, han sido implementados bajo un fondo de pago por resultados
Y cuando entramos a ver cómo las diferentes dinámicas a nivel geográfico, lo que se observa es que en América Latina, en los bonos de impacto social que se han lanzado en educación, predominan contratos un poco más cortos, con menos participantes, que en muchos casos tienen como una naturaleza de ser una prueba piloto, de generar un efecto demostrativo, y generalmente han sido financiados por gobiernos y organizaciones internacionales, como ya les conté. Y por otra parte, en África, en países de África o en India también, se observa, digamos, por el contrario, que son más comunes los contratos que benefician a un mayor número de participantes, que tienen una duración más larga y que generalmente han estado respaldados por donantes internacionales. Entonces, muy rápidamente, les voy a contar sobre algunos estudios de caso que me parecen relevantes en el sector. El primero es Educate Girls, que es el primer bono de impacto en educación en un país de ingresos medios y bajos que les conté hace un momento. Entonces, este programa se lanzó en 2015, pero hasta el 2017 en el estado de Rajasthan, en India. Logró beneficiar a 18,000 niñas y niños, y el programa estaba focalizado en niñas de 7 a 14 años que estuvieran fuera del sistema escolar, en niñas y niños que tuvieran bajos niveles de alfabetización básica, y en comunidades rurales y vulnerables de este estado, y hogares que tuvieran, digamos, una alta incidencia de pobreza y exclusión educativa. Entonces, el contexto, digamos, que se tenía en ese momento en India era que había una gran cantidad de niñas que estaban fuera de la escuela, las niñas tenían una mayor probabilidad de estar por fuera de la escuela que los niños, y había también resultados, digamos, de alfabetización que eran mucho mejores para los hombres que para las mujeres. Tan sobre el 50% de las mujeres estaban alfabetizadas. Entonces, en ese sentido, el programa tenía dos objetivos grandes. Uno era incrementar la matrícula de niñas de 7 a 14 años en educación básica, y el otro era mejorar la calidad de la educación de niños y niñas en los grados tercero a quinto. Este programa logró recaudar capital por $292,000, y contó, digamos, con los inversionistas, el proveedor de servicios y el pagador de resultados que ven allí. Este programa fue súper importante para el ecosistema de pago por resultados en educación. Logró unos resultados importantes. En la cajita naranja ustedes ven cómo fue evolucionando el porcentaje de la meta lograda, y pueden ver que en el tercer año se logró el 92% de la meta de las niñas que estaban fuera de la escuela que se lograron matricular, el 116% de la meta de matrícula total alcanzada por niñas y niños, y el 160% de la meta total de aprendizaje. Entonces, este fue, digamos, uno de los programas que fue más importantes y catalítico para el sector. Luego está el programa Primero Lee, que fue un bono, el primer bono de impacto social en educación en América Latina. Este se lanzó en Chile en el 2019, pero hasta 2021 en la ciudad de Mejillones y Valparaíso, y benefició a 982 niñas y niños de primero, segundo y transición. Y se enfocó en escuelas que tuvieran un índice de vulnerabilidad escolar superior a 70% y que tuvieran en general, digamos, rezagos en habilidades de lenguaje y brechas de aprendizaje. Entonces, este se desarrolló, digamos, en un contexto complejo porque fue en la pandemia, en donde había, digamos, se estaban agravando las brechas de lectura y escritura, había unas brechas socioeconómicas importantes, y ya de por sí, digamos, que había un gran porcentaje de adultos que tenían dificultades para la comprensión lectora. Entonces, este programa lo que buscó fue mejorar las habilidades de enseñanza de los docentes y las habilidades de lectura y escritura y comprensión lectora de los estudiantes. Allí pueden ver cuál fue el inversionista, el pagador de resultados y los proveedores de servicios de este programa. Se recaudaron $319,000 en capital y se lograron resultados importantes donde más del 70% de los docentes alcanzaron niveles esperados de implementación, 65% de los estudiantes de segundo lograron niveles esperados en lenguaje, y 70% de los estudiantes en transición alcanzaron niveles esperados en lenguaje y en desarrollo social. Este es el bono de impacto social Empleando Futuro, que, como les comenté ahorita, fue el primer bono de impacto social que se lanzó en América Latina. Operó del 2017 a 2019 en Bogotá, Cali y Pereira. Allí se beneficiaron casi 900 usuarios, que fueron adultos entre 18 y 40 años que no tenían un empleo formal, y estaba, digamos, focalizado el programa a población vulnerable que se identificaba por medio del CISBEN, la Red Unidos, o que tuvieran alguna condición
de desplazamiento por conflicto armado. Entonces, en ese momento el contexto era que la tasa de desempleo a nivel nacional era el 9% y la tasa de desempleo juvenil llegaba hasta 17,8%. Éramos un país sumamente desigual, teníamos el segundo índice de Gini más alto en América Latina y los programas de empleabilidad estaban mostrando una baja efectividad para colocar a las personas en empleos formales. Entonces, este programa tenía diferentes objetivos. El primero era fortalecer la empleabilidad mediante la capacitación, apoyo psicosocial y la intermediación laboral, promover la permanencia laboral por al menos 3 meses y probar un modelo de financiamiento básico en resultados pues que esto permitiera generar aprendizajes para la política pública. Entonces allí ven los actores claves, el capital que se recaudó y este programa también fue muy importante para nuestra región. Se lograron alcanzar el 117% de la meta de personas colocadas en empleos formales, 88% de la meta de personas que mantuvieron su empleo por 3 meses y 34% que retuvieron el empleo por 6 meses y más. Y adicionalmente, este programa generó mucha evidencia que permitió que posteriormente se siguieran expandiendo los modelos de pago por resultados en Colombia, no solo en el sector de empleo, sino en otros sectores. Y por último, para cerrar, les quería contar sobre un fondo de pago por resultados. Entonces, este es el primer fondo de resultados para educación en América Latina. Es el fondo de resultados para la educación en Colombia, OFER. Este fondo se lanzó en 2025 y está ahorita en ejecución. Ya se lanzaron unos proyectos en Barú y próximamente se lanzarán unos proyectos en Cartagena y Santa Marta. Con estos proyectos que se van a lanzar, va a alcanzar casi 5.000 usuarios. Y este fondo está enfocado en niñas y jóvenes de educación inicial, básica y media, de 3 a 17 años, en todo el territorio colombiano, y tiene un enfoque particular en poblaciones vulnerables, poblaciones rurales, personas con discapacidad. Entonces, este fondo surge en un contexto en el cual los estudiantes presentaban rezagos importantes en habilidades de lenguaje, en habilidades de matemáticas, en donde hay, digamos, un acceso reducido, en donde 44% de los niños que ingresan a primero logran graduarse, es decir, un porcentaje bastante pequeño. Entonces, ¿qué es lo que busca este fondo? En primer lugar, busca cerrar las brechas que hay en acceso, calidad y permanencia escolar. En segundo lugar, busca impulsar un cambio sistémico en la educación. También busca fortalecer las capacidades que tengan los actores del ecosistema educativo y de pago por resultados y movilizar recursos a través de alianzas estratégicas público-privadas. Entonces, a la fecha se han movilizado más de 3.4 mil millones de pesos. El principal pagador de resultados en este fondo es Global Affairs Canada y recientemente se ha unido la Secretaría de Educación de Cartagena. Los inversionistas o financiadores sociales, como llama Offer, han sido Fundación Santo Domingo, que es el principal inversionista, Plan y Wisher Forward, y se ha contado con una serie de proveedores de servicios. Entonces, los resultados que espera alcanzar este fondo son lograr diseñar y lanzar hasta 6 retos educativos en 2026 e inicios de 2027, que van a estar enfocados en el fortalecimiento de habilidades de matemáticas, lenguaje, bilingüismo, y estrategias de permanencia y reducción de la deserción escolar. También se busca poder articular muchos actores del sector educativo que permitan que se empiece a hacer una transición hacia un mayor uso de los mecanismos de pago por resultados y, por supuesto, tiene un objetivo muy grande de generar evidencia y aprendizajes que permitan informar de mejor forma las intervenciones educativas y expandir los modelos de pago por resultados en el sector educativo en Colombia. Entonces, con esto me detengo y estoy muy atenta para resolver sus inquietudes. Muchas gracias, María Fernanda. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Inicio con Francia Serrano, quien nos pregunta cómo acercarse a este tipo de actores, cómo hacer una propuesta sólida y efectiva desde la sociedad civil y si por lo regular resulta más efectivo hacerlo individual o bien en proyectos conjuntos. Gracias por la pregunta. Creo que aquí es muy importante entender primero, digamos, cuál es el rol que puede llegar a jugar cada actor. Evidentemente, y como les presentaba ahorita, digamos que hay diferentes tipos de actores y en ese sentido, digamos que las oportunidades que se puedan dar
para diseñar, implementar y lanzar este tipo de instrumentos, digamos, que parten de allí. Creo que es importante, digamos, uno entender como organización cuál es el rol que se puede jugar y a partir de allí es que se pueden empezar, digamos, a buscar las diferentes oportunidades. Creo que, digamos, actualmente en Colombia, dado que, como les presentaba, este es un país que ha sido pionero en los mecanismos de pago por resultados. Hay, digamos, bastantes instrumentos que están funcionando de manera, digamos, paralela. Hay, digamos, una participación alta de organizaciones internacionales como el BID, como la Embajada de Canadá, que están, digamos, constantemente buscando, digamos, lanzar proyectos en el marco de pago por resultados y en ese sentido, digamos, allí están en este momento en el país las oportunidades para poder participar en este tipo de instrumentos y, por supuesto, digamos, en el marco, digamos, de esto, poder generar como esas alianzas importantes con otros actores para poder implementar este tipo de instrumentos. Entonces, creo que el primer paso, como lo decía, es identificar exactamente cuál es el rol que yo puedo jugar dentro del ecosistema. Listo, tenemos otra pregunta de Jason Betancourt que dice, para presentar proyectos a este tipo de modelos de financiamiento, ¿hay épocas específicas para las convocatorias o cómo se procede para ser un posible candidato? Gracias por la pregunta. Sí, entonces, como estaba mencionándoles, sí, hay ciertas organizaciones, digamos, que en este momento tienen diferentes proyectos que están en ejecución. Un ejemplo, digamos, muy claro de esos es el fondo Offer que estaba mencionando al final. Entonces, ellos tienen una página web en donde van publicando, digamos, las diferentes convocatorias para los diferentes proyectos o retos educativos, como ellos lo llaman. También, por ejemplo, Fundación Corona y el programa Más Pago por Resultados son organizaciones que pues fueron pioneras en este tipo de instrumentos, lanzaron muchísimos proyectos en el sector de empleo y actualmente están, digamos, ampliándose a otros sectores sociales. Ellos también en sus páginas web tienen, digamos, sacan estas convocatorias, entonces digamos que hay que estar muy atento a sus redes sociales, y a las páginas para poder presentarse de manera oportuna. Listo, muchas gracias, María Fernanda. Voy a leer dos preguntitas más de esas cinco que dijimos en un inicio. Otra pregunta es, ¿qué aspectos o condiciones son muy importantes que una organización trabaje para acercarse a esto? Ejemplos, sistemas de medición sólidos, años de implementación, equipos preparados, etcétera. Esta pregunta nos la hace Marisol Monroy. Gracias, Marisol. Yo creo que esa es una pregunta súper importante y tiene mucho que ver con lo que les mencionaba al principio de cuáles son esas condiciones mínimas. Entonces, yo creo que para una organización es muy importante, en primer lugar, tener ese interés, digamos, y ese apetito por trabajar bajo estos esquemas innovadores. Entonces, digamos que hay como un factor que es el interés y otro factor que son unas capacidades de las organizaciones mínimas. Entonces, digamos, como les mencionaba al inicio de la presentación, es muy importante que las organizaciones implementadoras tengan de alguna manera una autonomía para poder tomar decisiones. Es ideal que ya, digamos, tengan unas bases importantes, como tú lo mencionabas, en términos de seguimiento, en términos de monitoreo, que les permita, digamos, poder ir tomando esas decisiones de manera informada, que de alguna manera, digamos, tengan como la potestad de tomar decisiones operativas y de ir adaptándose. Y por supuesto, también es ideal que estas organizaciones tengan, digamos, como una visión hacia la importancia que tiene generar evidencia, evaluarse, digamos, que no tengan miedo a ser evaluados, que tengan, digamos, como una visión muy importante hacia que lo más importante es generar impacto y cómo se van, digamos, mejorando las intervenciones en función de eso. Entonces, yo creo que esas son como las características más importantes que deben tener las organizaciones para participar en este tipo de mecanismos.
Listo, y vamos con la última pregunta de Axel Rodríguez, que nos dice, ¿el mecanismo de pago por resultados crea una competencia entre proveedores por quien demuestra que logra los mejores resultados? ¿Y cómo evitar que esto desaliente el intercambio de información o buenas prácticas entre proveedores? Yo creo que idealmente es todo lo contrario. Creo que precisamente el tipo, digamos, de este tipo de instrumentos genera unos incentivos diferentes. Entonces, creo que por el contrario, se genera una mayor colaboración y mayor, digamos, necesidad de compartir información, y precisamente por eso creo que es tan importante como el tipo de organización que participa y los marcos, digamos, entender muy bien el marco grande bajo el cual los programas se están desarrollando. Entonces, creo que si de alguna manera se genera como una competencia entre proveedores, esta es, podría llegar a entenderse como una competencia sana en el sentido en que todos están buscando cómo lograr los resultados de impacto social de la mejor forma. Entonces, creo que también el hecho de que estos programas se desarrollan, digamos, bajo unos marcos que buscan, por ejemplo, que se recolecten y se sistematicen aprendizajes, que se buscan unas instancias específicas, digamos, donde eso sucede y donde el proveedor de servicios también, en muchos casos, contractualmente tiene las obligaciones, digamos, de atender a esas instancias de aprendizaje y de contribuir a esos resultados, porque creo que de entrada, digamos que es muy importante que las organizaciones sean conscientes que este tipo de instrumentos, pues lo que busca es la mejora y como les mencionaba en un momento de la presentación, no solamente de las organizaciones que están implementando, sino también cómo se está generando más información, más evidencia que pueda, digamos, de alguna manera mejorar el delivery de los servicios, mejorar la política pública, informar todos esos marcos de política. Listo. Yo creo que nos queda espacio para una última pregunta que nos dejaron en la cajita de preguntas y respuestas. Es de Romy, quien nos pregunta, ¿quién crea el fondo solo evidencia el problema y se origina la búsqueda de implementadores quienes proponen las intervenciones o quien propone el fondo propone todo? ¿Y quiénes son los que evalúan los creadores del fondo? Gracias por esa pregunta. Eso depende, puede variar muchísimo. Cada fondo de pago por resultados puede operar de una manera diferente. Hay fondos en los cuales, digamos que se hacen unas convocatorias muy generales, en donde se dice, está esta problemática, tráiganme la propuesta que tienen de intervención, negociemos cómo va a estar estructurado el programa. O también hay otros fondos en donde se opera, digamos, de manera diferente, en donde el fondo mismo saca exactamente cuáles son las condiciones, cuál es el mecanismo de pagos, cuáles son los servicios mínimos de la intervención que se solicitan y los proveedores deben presentar propuestas, digamos, que atiendan específicamente a esos criterios. Entonces, eso depende, digamos, del fondo de pago por resultados bajo el cual se vaya a aplicar. Listo, yo creo que alcanzamos a dos más. Una es de Cris Duarte que nos dice, en este mecanismo, ¿cómo funciona la financiación de costos que no están directamente relacionados con los resultados? Por ejemplo, salarios, costos indirectos, etcétera. Creo que esta es una pregunta súper importante que tiene que ver muchísimo, digamos, con esos cambios en términos de la cultura organizacional que se tiene que dar. Entonces, algo que es muy particular de este tipo de proyectos es que cuando se hace, digamos, la presentación de las propuestas, no necesariamente se piden presupuestos desagregados como en los mecanismos de financiación tradicional, en donde tienen que tener muy claro cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, digamos, toda esa información se debe pasar al financiador. En el caso de los mecanismos de pago por resultados, eso no necesariamente sucede de esa forma. En muchos casos, digamos que uno ya, como estaba mencionando ahorita, puede que ya se establezca el valor del contrato o que se establezcan ya, digamos, unos precios específicos que se van a pagar por ciertos resultados. O que se le pida al proveedor de servicios que le diga a uno, ok, cuál es el precio que se cobra por este resultado. Entonces, creo que eso también está muy relacionado con lo que estaba mencionando al inicio sobre esas condiciones mínimas que se deben tener y está muy relacionado con ese conocimiento, digamos, y disponibilidad de información que se tiene de costos. Entonces, por supuesto,
cada organización tiene contempladas, digamos, ciertos costos para dar unos servicios y cuando entra, digamos, este tipo de mecanismos, es un ejercicio, digamos, que tiene que empezar a hacer y refinar de identificar exactamente cuánto puede costarle lograr un resultado. Entonces, por ejemplo, en un programa de empleabilidad, de formación para el trabajo, entonces el proveedor de servicios debe saber muy bien, entonces, todos estos servicios, cuánto me cuestan y yo entonces cuánto puedo llegar a cobrar por una persona colocada en un empleo formal. Entonces, digamos que esto, por supuesto, también trae ciertos desafíos, porque como les mencionaba antes, también hay unas actividades adicionales que puede que la organización esté realizando, como puede que no, por ejemplo, las asociadas a todo el tema de seguimiento y monitoreo. Entonces, estas también son elementos que tiene que empezar, digamos, a costear de alguna manera el proveedor de servicios. Listo, y vamos con una última pregunta que nos la hace Marisol Monroy, es ¿qué habilidades y o capacidades son importantes en los equipos que trabajan en estos esquemas en organizaciones sociales? Yo creo que esta también está muy relacionada con esas capacidades mínimas y esas características que estábamos mencionando hace un momento. Creo que es muy importante que los equipos de esas organizaciones implementadoras tengan primero una visión enfocada hacia impacto. Eso es, digamos, lo más importante en últimas en este tipo de programas, donde no estamos pensando como en tengo que dar esta actividad con estas horas, sino cómo puedo ir adaptando esa actividad o esos insumos para lo que necesita cada uno de los beneficiarios o para el contexto específico. Entonces, yo creo que uno, es muy importante que tengan esa visión, digamos, de lo más importante es el impacto. Dos, creo que también es muy importante que esas organizaciones, digamos, tengan como una motivación hacia el logro de resultados, que no tengan miedo, digamos, de ser evaluados, porque sepan que, digamos, todo ese seguimiento, ese monitoreo se hace en miras de lograr los resultados que se esperan de la intervención. Y sí, yo diría que esto es como lo más importante. Creo que también deben ser personas, el staff debe estar muy abierto a temas de innovación y como mencionaba también, el tema de la autonomía. También es importante que existan unas dinámicas al interior de la organización que permita que se tomen ciertas decisiones de manera informada con esa información que va surgiendo del seguimiento, del monitoreo y que permita, digamos, que se tomen esas decisiones, esos ajustes operativos o técnicos durante la implementación que van a hacer que se vayan, digamos, encaminando hacia lograr los resultados. Listo, muchísimas gracias María Fernanda y también a Social Finance por compartir su conocimiento, experiencia, estos casos prácticos.